Yo preparé un texto titulado Yo también no te odio. Está segmentado y voy a tratar de hacer un aire entre cada una de las partes. Hay un cuento de la escritora brasilera Clarice Lispector que quizás sirva para entender esto. Se llama La Quinta Historia y cuenta 5 historias de manera breve. En todas hay el mismo argumento. Una mujer odia las cucarachas, otra mujer le da una receta para exterminarlas, y entonces la mujer que odia las cucarachas lleva a cabo el exterminio. En la primera variación describe solo la fórmula: azúcar y yeso. Funciona. En la segunda historia describe la casa roída y asediada por esas cucarachas. Y dice que repetía la operación cada noche por el miedo y la letalidad de la fórmula secreta. Un poco como si fuera placentero lo que la llevaba a querer matar todas las cucarachas existentes, y describe el modo en que fue esparciendo la fórmula en los espacios más inverosímiles. En la tercera historia ya se aventura en el universo de las cucarachas. Describe el escenario que encuentra cada mañana como el escenario de un pueblo tras la erupción volcánica. Describe cómo se va convirtiendo de cucarachas en estatuas de cucarachas, sus víctimas. Y en lo que posiblemente puede pensar una cucaracha cuando se le empieza a petrificar las patas y las tripas, y cuando muele en sus fauces el último bocado. Lo que describe es la devastación del exterminio y el gesto de la última cucaracha que muere cuando canta el gallo del amanecer. La cuarta vez describe el mismo argumento y añade una perspectiva moral. Cada noche, antes de poner el polvo letal, se enfrenta a esta disyuntiva: ponerlo o no ponerlo. He ahí la cuestión. Y ella asume la responsabilidad y elige, de manera que al amanecer tiene toda la casa fumigada y un reguero de cucarachas muertas. La quinta historia se las dejo a ustedes. Es una alusión a Leibniz, el filósofo, y a la trascendencia del amor en la Polinesia. Para algunos será la moraleja de la historia, pero si la llegan a entender, me cuentan. Además de que me parece un cuento perfecto, además lo termina con "me quejé de las cucarachas", que es como comienza. Creo que plantea un gran interrogante: ¿por qué queremos destruir lo que detestamos? Segunda parte. Podemos nombrarlo, creemos que podemos sentirlo, pero es difícil llegar a una definición de lo que es el odio. Y es que para hablar de odio también hay que hablar del dolor y la razón. En la mitología, lo más cercano a una alegoría del odio que encontré son los Neikea, que eran la personificación de las disputas, las peleas y los agravios. En Wikipedia se dice que se contaban entre la gran cantidad de malvados espíritus hijos de Eris, la discordia, engendrados por ella misma, aunque Higino afirmaba que eran hijos de Éter y la tierra. Por su naturaleza se les consideraba los opuestos a Filotes, la amistad y el cariño. Hasta ahí la cita. Lo contrario del odio, entonces, no es solo el amor, lo sería también la amistad y el cariño, el respeto y la aceptación,
y acaso el perdón de las ofensas. Las zonas del cerebro que se activan para responder a una afrenta son las mismas que se activan cuando detectamos una falta de ortografía y las mismas que se activan cuando un xenófobo se encuentra con el objeto de su odio y la misma que se activa cuando un violador reduce a una víctima que quiere rebelarse y opone resistencia. Estudios científicos así corroboran al menos que todo está en tu cerebro. Es decir, el odio es también un estado de turbación o perturbación, estupefacción, mediante el cual se transfiere a acciones la xenofobia, el clasismo, el racismo, la tortura, y entre otras cosas, ese impulso eléctrico cerebral siempre está al interior de uno mismo. Suponiendo que el sectarismo político y la profilaxis del lenguaje están emparentados, el odio sería, entre tantas cosas, un rechazo, una respuesta violenta o la preparación para una batalla invisible. En todo caso, es la reacción negativa a un objeto o a una abstracción, como lo han dicho muchos de los ponentes, que puede provocar una reacción, es decir, una acción del odio y llevar al sujeto que odia a 1. Entrar disparando a la sala de redacción de un periódico. 2. Acusar a un migrante de ladrón desde un tuit o en la calle sin tener pruebas y aportar una patada al linchamiento. 3. Lanzar un ataque verbal o un bombardeo contra un contradictor político. Más allá de las creativas aplicaciones del odio a niveles extremos del daño, como el fundamentalismo, o tan carentes de imaginación y piedad como los gestos de odio de los políticos poderosos del planeta, se puede notar que hay muchos escenarios fecundos para odiar. Yo encuentro estos: el amor, la política, la supervivencia, el trabajo, las ideas, los gustos, la identidad tribal, la religión. Esos escenarios suelen ser focos donde prolifera el odio. 3. Somos las generaciones más actuales de un país de guerras recicladas. El odio colombiano podría tener algunas particularidades derivadas de tantas contradicciones sociales acumuladas y sin solución a la vista. En una guerra convencional te mata a alguien que no conoces por un motivo ajeno a ti. En una guerra de momentos de alta intensidad de barbarie y con las características de sevicia de las guerras civiles, quien te mata vive al frente de tu casa o en la misma calle. Al final de una guerra así, donde el enemigo no se retira ni da paso a la ocupación, sino donde el asesino vuelve a vivir al frente de la casa donde viven los hijos de su víctima, el pueblo tiene que ser capaz de mirarse a la cara y enfrentar el presente. Podríamos llegar a mirarnos sin odio, a hablar sin odiarnos, odiar sin matarnos. Carlos Gaviria observaba, tras una andanada de insultos de las víctimas a los magistrados que exoneraron en su momento a Plaza Vega por las desapariciones forzadas del Palacio de Justicia, que no se podía pedir respeto cuando no había justicia. Quizá tardemos como pueblo herido en reconocer que no hay línea divisoria entre un bando u otro. Tal vez sea difícil aceptar que al frente de ti pueda vivir alguien que te odia o alguien a quien odias por algo que ya no puede ser remediado. Y por eso, porque las verdades no han sido dichas, porque la ausencia de justicia se multiplica, porque las causas siguen alimentándolo día a día, es que la pregunta aturde, al menos a mí: ¿qué hacer con el odio? Hannah Arendt, que estudió la naturaleza del totalitarismo, en los orígenes del totalitarismo, observó este mecanismo. Es una cita: la lealtad total solo es posible cuando la fidelidad se halla desprovista de todo contenido concreto, del que pueden surgir de forma natural los cambios de opinión. Los movimientos totalitarios
cada uno en su propio estilo, han hecho todo lo que han podido para desembarazarse de los programas partidistas que especifican un contenido concreto y que heredaron de anteriores fases no totalitarias de su desarrollo, hasta la cita. Lealtad y fidelidad son los énfasis que Arendt usa. Lealtad a un grupo y fidelidad a una idea o conjunto de ideas. Cuando una idea nos lleva al odio, es decir, cuando el odio no proviene de nosotros, sino que lo adoptamos como consecuencia de una lealtad a una idea fija, cuando somos vulnerables al daño o podemos provocar daño, entonces habría que conocer el mecanismo del odio para salir del esquema y poder hacer algo por uno mismo. De la religión dogmática nace el fanatismo, por ejemplo. El fanatismo surge de tener ideas fijas, de no ser capaz de reconocer que los demás pueden tener ideas fundadas en perspectivas igualmente válidas a las propias y que todos los conjuntos de ideas podrían convivir en individuos que no se odien por esas ideas. Pero más allá que la entronización de ideología que nos provocan distorsiones en la mirada del odio, el fanatismo se alimenta de pensar que el otro, por pensar diferente, es malo, que actúa al menos de mala fe, por lo tanto, que nos hace daño. Y el efecto que nos lleva esa manera única de mirar es a odiar. Odia a tu enemigo y mátalo, dice Krishna al oído de Arjuna, cumple tu rol en esta vida porque es solo una de las encarnaciones, está al comienzo del Mahabharata. El emperador Asoka de la antigua India fue un paso más allá después de la guerra desatada y trató de cambiar el rumbo de su reino bañado en sangre y cambió su vida después de odiar y de exterminar y permitió a las generaciones venideras de las castas indias interiorizar el budismo. Lo hizo porque ver las consecuencias de la guerra cambiaron el sentido de la campaña bélica emprendida para someter provincias y ampliar su imperio. ¿Qué pasa cuando ni siquiera podemos culpar a alguien de nuestro sufrimiento? ¿Qué pasa cuando el odio está fuera de nosotros y ni siquiera sabemos por qué? ¿Qué ocurre allí? A ese vacío también lo podemos llamar odio. La dificultad de responder a la pregunta que nos convoca, me va pareciendo ahora, es que no conocemos la naturaleza del odio, su moral a corto plazo, su manera de alimentarse y propagarse como una gramínea. Si intentáramos observarlo, tal vez cuestionaríamos dónde surgió, debido a qué ideas fijas se ha alimentado y cómo ha contaminado por extensión todo lo que está en su esfera. Entonces, es hipótesis, esto nos llevaría a tener muchos lugares de enunciación y quizá a cambiar la pregunta de qué hacer con el odio por otras como estas. ¿Cómo podemos perdonar? ¿Cómo podemos no odiar? 4. Dalton Trevisan, otro escritor brasilero, que ha explorado los diversos filones del amor y del odio, escribió este pequeño cuento en su libro Arara Bebada, que aproximadamente traduciría guacamaya borracha, que acaso sirva para verlo también. Se llama El mensaje, es muy cortito. Dice: mensaje en la pared, letras rojas, comillas, María, te amo, Joao, cierra comillas. A un lado, letras verdes, comillas, Joao, yo también no te odio, comillas. No todas las formas de odio llevan un efecto sobre la realidad. Para odiar se necesitan al menos de un odiador, es decir, el sujeto que odia un objeto del odio, y una acción como dardo que puede o no dar en el blanco. Zizek
muestra en su artículo titulado En defensa de la intolerancia, el mecanismo del odio en el pensamiento del skinhead, mejores conocidos por aquí como neonazis o cholonazis. Mi amigo, el librero y filósofo Johnny Sasa, que prepara una tesis de maestría sobre el mal, una maestría en filosofía, plantea que el mal tiene un problema de definición. El daño parece definirlo en todas las épocas, pero hay otra enunciación del mal que no tiene que ver con el daño, sino con la responsabilidad del individuo con su medio social y cultural. El odio parece ser solo una de esas nociones del mal, una subcategoría del mal, y suele tener el mismo problema en la definición porque está situado en la moral, en lo que hemos interiorizado desde la ética o desde la ley social o cultural. Uno de los problemas es precisar su dirección, es decir, cuál es su lugar de enunciación, si es el odio o si es mi odio, o qué hacer si me odian. Detente un momento. ¿Qué es el odio para ti? ¿Qué odias? Al abordar abstractamente el odio, la gente puede pensar en el daño, en un odio empeñado en destruir o en una oposición radical que afecta a los demás. Si odio es una categoría del mal, cada categoría es entonces un hijo de Eris. El odio no necesariamente lleva a una acción. Si conlleva una acción contra el objeto del odio, se convierte en daño, que es otra categoría del mal. Si solo experimenta, es decir, como una interiorización emocional de un sujeto, quizá no lleve a un daño. El odio que tenemos que someter a la pregunta de qué hacer con ello es el que provoca daño. El odio puede ser la consecuencia, pero el origen está en el totalitarismo, en el sectarismo político, en el racismo, en esa fidelidad que, aceptada sin cuestionamiento, conlleva a una acción, esta sí, el daño. Hacer algo sería entonces emprender un progreso constante en la dirección contraria de hacer daño, ponerse a resguardo de los totalitarismos, esa adopción fiel e incuestionable de un o un conjunto de ideas que llevan al odio sería un paso. No podemos cambiar el mundo entero, pero podemos empezar por un primer paso. Sumarse a un colectivo que haya emprendido acciones concretas, como el rechazo a la misoginia o el exterminio político, ayudar a alguien que fue víctima de un abuso, cambiar una ley xenófoba, dar albergue a un perseguido político, sumarse activamente a aquellos que defienden la implementación de los acuerdos de paz para acabar de una vez con una de las grandes fuentes del odio en nuestro país. De las noticias más recientes sobre el odio en el mundo mundial, quisiera mencionar una acción concreta ejemplarizante que nos pone ante casos de responsabilidad individual asumida y que hace retroceder al menos un tipo de odio, el xenófobo en nuestro tiempo. El caso de Carlota Rackete, la capitana del barco detenida por haber salvado a los náufragos africanos en el Mediterráneo, razón por la cual un juez la arrestó en Italia. No necesitamos ser capitanes de barcos, ni ser multilingües ni italianos. Podemos ayudar a cambiar las leyes, ayudar a conseguir un trabajo a un venezolano que está en la esquina, ayudar a un perseguido, tender la mano a un niño cuyas condiciones le llevarán seguramente una vida miserable o delincuencial, cuando responda con odio a la injusticia social. Quisiera mencionar un par de casos también ejemplarizantes para ver algunas de las cosas que podemos hacer desde la responsabilidad individual. En estos días está circulando el libro de memorias de Snowden, ¿no? De Edward Snowden, y hay dos de Julian Assange, quienes habían puesto en riesgo su vida por mostrar al mundo que la seguridad nacional de los Estados Unidos es la inseguridad y amenaza de todos los pueblos de la tierra, y que el sistema de vigilancia planetaria está aquí para dominarnos a todos, de la manera como Belén del Rocío nos mostró.
Lo contrario de odiar es un acto de resistencia indispensable para cambiar un estado de cosas, una responsabilidad individual asumida contra todos los poderes, contra los riesgos, contra todos los pronósticos. También habría que ponerse a resguardo de la vergüenza y ayudar a los que no pueden ponerse a suficiente distancia para romper la fidelidad a una idea prefijada en su ser. Odiamos a la persona que nos avergüenza y a los testigos de esa vergüenza. Hay emociones de orgullo que adhieren al odio, porque odiar te mantiene atado a aquello que odias. Hay gente que pondría en riesgo la vida antes de reconocer que son vejados por la pareja, otros que se complacen en la sumisión y no ven que en su esfera privada se reproducen estructuras de poder. Otros, nuestros padres uribistas, nunca aceptarán que se equivocaron con su voto, que han defendido el bando equivocado porque les avergüenza reconocer estar en el bando equivocado. Amar podrá no ser la antítesis del odio, pero es cada vez que resurge el odio de clase, raza, ideología, nacionalidad, una resistencia. Por eso los besos, el amor, la rebeldía, la desobediencia civil también son formas de luchar contra el odio. Lo contrario del odio no es poner la otra mejilla y resignarse al odio de los demás como una aceptación. Lo contrario es mostrar las condiciones del odio a quien odia, o cambiar el odio en ti y emprender algo para cambiar la estructura del odio en una realidad concreta. La universidad no puede cambiar el odio, pero puede llegar a mostrarnos los mecanismos que lo soportan. Puede mostrarle a un ingeniero que hace una urbanización donde la gente vivirá en condiciones de iniquidad, que esto lo hace responsable del desastre humano que allí se gesta. Puede mostrar el sentido de las luchas sociales por las que tantos líderes dan la vida y de las que no quieren enterarse los periodistas. Puede mostrarle al artista que si se aísla de las realidades sociales, su arte también puede ponerse a sueldo del opresor. Puede mostrarle al que desconoce la historia quiénes son los responsables del presente. Puede ayudar a gestar una ley y defender el procomún de un bosque o de un páramo donde nace el agua que necesitamos todos, y arrebatárselo a la minería depredadora. Para estas notas he entendido el odio de una manera casi instintiva, como reacción y fidelidad a un conjunto de ideas incuestionables que llevan a un sentimiento negativo y provoca principalmente daño o lleva al sufrimiento. Lo aclaro porque puede haber muchos tipos de odio, incluso ese odio positivo que lleva a las grandes transformaciones mencionado por Zizek en su ensayo titulado En defensa de la intolerancia. Un odio positivo sería hipotéticamente el que se cierne contra un estado de descomposición moral de las cosas y el que se extiende sobre las cosas que odiamos y que queremos y es nuestro deber cambiar. El odio al mal gobierno, el odio al antropocentrismo y el desarrollo sostenible, entre comillas, que considera la naturaleza solo en función del usufructo y la servidumbre humana, el odio a la iniquidad, la falta de compasión de todos los días, la injusticia cotidiana que nos ha llevado a un nivel de demencia colectiva que ya no queremos como nación. Serían ejemplos de odio positivo. El odio positivo nos insta a cambiar un estado de cosas. El odio negativo nos llevaría a propagar el daño. 5. ¿Qué hacer con los hijos de Eris que son tan numerosos? El fundamentalismo, que es una de las fuentes del odio, se derrota siendo libre cada día. Besarse en público lo derrota en sociedades donde aún hoy está prohibido besarse. Quitarse el velo y llevar la ropa como quieres, creer en lo que quieras, crear libremente. Para eso se necesita luchar antes por una sociedad justa que respete esa libertad individual. El rabino Hillel, antes de Jesús, dio la clave del respeto, comillas, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Jesús encontró en esa frase la base de su bondad cristiana y la llevó un paso más allá. Ama a los otros como a ti mismo. Son frases rotundas
que si se aplicaran día tras día en el lapso de una existencia nos llevarían a equivocarnos menos. La pregunta que nos convoca contempla algunos modos de ver el lugar de enunciación del odio, qué hacer con tu propio sentimiento de odio y qué hacer frente al odio de los demás. En un ensayo publicado en la revista Corónica, está en línea, se titula Nosotros los que hacemos el mal, dice el filósofo y librero Johnny Sasa, comillas, todas las cuestiones humanas son en alguna medida cuestiones morales, cuestiones sobre el daño que causamos o permitimos, y que ante ellas, es decir, ante la vida, tenemos solo opciones: A, huir tanto como se pueda a la vergüenza de no entender nuestro lugar y de entrar en esta tierra ajena como si fuera nuestra, huir de exigir más de lo que somos o merecemos, o B, asumir nuestra estupidez, nuestra torpeza, nuestra banalidad con fría y cínica humanidad. Hasta ahí la cita. El origen de nuestro sufrimiento está también en el odio que nos corroe, porque la vida es sufrimiento, pero también es responsabilidad y elección. Podríamos empezar por cambiar la mirada sobre el odio para intentar cambiar el sufrimiento, el propio y el de los demás, y cambiar la responsabilidad de nuestros actos y empezar a plantearnos muchas variables ante la elección de hacer daño o de no hacerlo. Gracias.